Soy el doctor Yasmani Pozo Almanza, docente de la materia de morfofunción. En esta oportunidad revisaremos lo referente al aparato cardiovascular con énfasis en la sangre. Los objetivos de aprendizaje son describir las propiedades y funciones de la sangre, describir sus características físicas y los componentes principales de la sangre, explicar cómo se forma la sangre, describir la estructura, función, ciclo vital y la producción de eritrocitos, describir la estructura, función y producción de los leucocitos. También describiremos la estructura y función y producción de las plaquetas, determinar la importancia del trasplante de médula ósea y células madre, describir los diferentes mecanismos de homeostasis, también los factores que inhiben o promueven la coagulación. Y por último, distinguir los grupos sanguíneos del sistema ABO y el sistema RH. Recuerden que la sangre es un tipo de tejido conectivo líquido que se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos. Está conformado por dos estructuras o componentes, que son las células y la matriz extracelular, que en este caso se denominará plasma. Pero rodeando a cada célula, como pueden observar, existe un líquido, la cual se denomina el líquido intersticial. La sangre cumple muchas funciones que son esenciales para mantener la homeostasis y el equilibrio del medio interno. Dentro de sus funciones tenemos primeramente transporte de sustancias, ya sean nutrientes, productos de desecho o gases disueltos. Ejemplo, la sangre tiene por objeto de transportar la sangre oxigenada desde los pulmones hacia los diferentes tejidos del cuerpo, y de los tejidos hacia los pulmones el CO2 para posteriormente ser inhalado o exhalado y excretado al exterior. También lleva nutrientes del aparato digestivo a las diferentes células del cuerpo. También es un medio mediante el cual se transportan las diferentes hormonas del cuerpo, respectivamente. Otra función muy importante de la sangre es la regulación del medio interno, ya que influye de manera directa en la concentración de la pH, el control de la temperatura, ya que la sangre, su temperatura normal es más alta, de aproximadamente 38 grados respecto a la temperatura rectal o bucal. También interviene en la forma de las células, ya que en la sangre se encuentran disueltos los diferentes electrolitos. Y otra función muy importante es la protección. Recuerden, o alguien en su vida tuvo un accidente, en el cual tuvo una cortadura. ¿Y qué es lo que pasó? Dejó de sangrar, y esto debido a los procesos de coagulación que explicaremos de manera más detallada más adelante. También en la sangre se encuentran las células blancas que nos ayudan a defendernos de los diferentes microorganismos patógenos. Sus características, como pueden observar, la sangre es un líquido más denso, viscoso y pegajoso, comparado con el agua. La temperatura, es un poco más alta, se reporta de aproximadamente de 38 grados centígrados. El pH en la sangre, es un poco más alcalino, y los valores normales son de 7.35 a 7.45. El color de la sangre varía dependiendo a la concentración de oxígeno. La sangre es roja brillante cuando contiene grandes concentraciones de oxígeno y
constituye el 8% de todo el peso corporal. El volumen total sanguíneo varía, dependiendo de qué, de si es hombre o mujer. Generalmente en los hombres de 5 a 6 litros y en las mujeres de 4 a 5 litros. Pero en término medio se dice que la sangre en el organismo es de 5 litros. ¿Ya? Y como habíamos mencionado previamente, pues la sangre es un medio de transporte. Y una de las sustancias que se transporta son pues las hormonas y otras sustancias. La sangre está compuesto por dos componentes. Uno es el plasma, que constituye el 55% del total de la sangre, y la presencia de elementos formes. ¿Ya? Los elementos formes están conformados o compuestos en su mayoría por los glóbulos rojos o eritrocitos, que constituyen más del casi el 99% del total. Y el 1% restante está formado por los glóbulos blancos y la presencia de plaquetas. Bueno, como habíamos mencionado, pues la sangre constituye el 8% del total de los tejidos del cuerpo, compuesto por el plasma, que constituye el 55%, y los elementos formes, el 45%. El plasma está compuesto principalmente por agua, en un 91.5%. Aparte del agua, tiene otros solutos, que son principalmente las proteínas. Y de estas proteínas, las más representativas, tenemos la albúmina, la globulina, el fibrinógeno y otras sustancias. Todas estas proteínas mencionadas acá son sintetizadas en su mayoría por el hígado. ¿Ya? Dentro de los elementos formes está constituido principalmente por ¿quiénes? Por las células. ¿Ya? Estas células tenemos en su mayoría, como habíamos mencionado, la serie roja o eritrocitos. ¿Ya? También tenemos los glóbulos blancos, denominados también leucocitos. ¿Ya? Y estos pues a la vez se subdividen en granulares y agranulares. Las granulares se denominan así porque en su citoplasma presentan gránulos, y tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los leucocitos agranulares, conformados principalmente por los linfocitos y monocitos. ¿Ya? Y por último, las plaquetas, ¿no? Que la concentración está aproximadamente de 150.000 a 400.000 por microlitro. Estas células intervienen principalmente en los procesos de coagulación. ¿Ya? Recuerden, todas las células tienen una vida media, ¿ya? Y tienen que ser reemplazadas. Y el proceso de formación de nuevas células sanguíneas se denomina hemopoiesis o hematopoiesis. Y dependiendo de la edad, el sitio donde se produce esto varía. Durante el periodo embrionario, este proceso ocurre en el saco vitelino. Durante la vida fetal, ocurre este proceso en el hígado, vaso, timo y nódulos linfáticos. Posterior al nacimiento, el proceso de hematopoiesis ocurre principalmente en la médula ósea roja, la cual se encuentra en el tejido óseo. A su vez, esta médula ósea roja contiene las células madre pluripotenciales en una pequeña concentración, aproximadamente de 0,05 a 0,1%. Estas células madre pluripotenciales tienen la característica de dividirse y diferenciarse a células mucho más especializadas. Acá tenemos una imagen en la cual tenemos una célula madre pluripotencial.
potencial, la cual durante su proceso de formación o de especialización se subdivide se divide en una célula madre mieloide y en una célula madre linfoide. La célula madre linfoide va a dar origen a las unidades formadoras de colonias. ¿Ya? Pueden ser estas unidades de formadores de colonia. Para las series rojas se denominarán unidades de formadora de colonia de los eritrocitos que darán al glóbulo rojo. También diferencian las unidades formadoras de colonia de los megacariocitos que darán origen a las plaquetas. También tenemos las unidades formadoras de las colonias de los granulocitos que darán a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y la célula madre linfoide dará origen principalmente a 3 tipos de células, ¿no? Que son los linfocitos T, B y las células natural killer. ¿Ya? Los eritrocitos o glóbulos rojos. Como podemos observar en esta imagen, los eritrocitos tienen una estructura circular. Tienen un diámetro aproximadamente de 8 micras. Como pueden observar, tiene una estructura bicóncava. Tiene una membrana plasmática resistente. ¿Ya? Estos eritrocitos se especializan en el transporte de oxígeno. En el interior de cada eritrocito existe aproximadamente de 280 millones de moléculas de hemoglobina. ¿Ya? Esta hemoglobina tiene 2 componentes, una porción globina y una porción hemo. ¿Ya? La porción hemo, como podemos mencionar, como podemos observar, contiene en su porción central hierro. ¿Ya? Toda esta estructura denominada hemoglobina pues transporta el oxígeno y el CO2. Algo muy importante también de los eritrocitos, sobre todo, es que producen óxido nítrico, la cual servirá para la dilatación de los vasos sanguíneos. También contienen una enzima denominada enzima anhidrasa carbónica, que es una enzima responsable o que sirve para la formación de ácido carbónico. Bueno, es un proceso complejo, ¿no? En la cual se combina agua y CO2 para dar ácido carbónico, y el ácido carbónico se transforma en CO2 y agua. ¿Ya? Como mencionamos, pues los eritrocitos, como son células de la serie roja, se caracterizan porque carecen de núcleo y también carecen de organelos, ¿ya? Por lo cual, a medida que van circulando por el torrente sanguíneo, se dañan. Pero como no tienen la maquinaria para reparar esos daños, entonces tienen una vida media o un ciclo de vida que es aproximadamente 120 días. Una vez que pasa ese tiempo o el eritrocito se encuentra dañado, es retirado de la circulación a nivel del vaso, el hígado o la médula ósea roja y fagocitado por los macrófagos ubicados en ese lugar. Una vez digeridos o fagocitados, los eritrocitos liberan su contenido, ¿no? Que es la porción globina y la porción hemo. La porción globina es digerido en aminoácidos, y estos aminoácidos son reutilizados para la síntesis de nuevas proteínas. La porción hemo
se subdivide en una porción que contendrá yeso y en otra porción que no contiene yeso. La porción que contiene yeso sale del macrófago y se une a su proteína transportadora, denominada transfesina. Y esta transfesina transporta el yeso principalmente al hígado, donde es liberado y se une con una proteína de depósito denominado fecitina. Y una vez aquí se mantiene almacenado. Y cuando se requiere es liberado nuevamente el yeso de la fecitina, se une a la transfesina y es transportado hacia la médula ósea, donde será utilizado nuevamente para la síntesis de hemoglobina. La porción que no contiene yeso del grupo EN se transforma en biliverdina, que es de un aspecto verduzco, y posteriormente esta biliverdina se transforma en bilirrubina, la cual es transportada por el torrente sanguíneo hasta el hígado, y en el hígado la bilirrubina pues es metabolizado de bilirrubina indirecta a directa y excretado posteriormente al intestino delgado a través de la vía biliar. En el intestino delgado, la bilirrubina, gracias a la acción de las bacterias que se encuentran principalmente en el colon, se transforma en urobilinógeno. Este urobilinógeno es reabsorbido al torrente sanguíneo y excretado por la vía renal en forma de urobilina. El restante que no se reabsorbe se transforma en estercobilina y es excretado por las heces. Y es esta sustancia la que le da al color característico de las heces. Algo muy importante también, recuerden que la eritropoiesis pues es la formación de un glóbulo rojo, ¿no? Que inicia pues a partir de una célula madre pluripotencial, ¿no? Que dará las unidades formadoras de colonias, posteriormente al proeritroblasto, el reticulocito y en última etapa el glóbulo rojo. Los leucocitos o glóbulos blancos, ¿no? Su principal función de los leucocitos, a comparación de los eritrocitos, es que son mecanismos de defensa contra agentes externos o agentes internos. ¿Bien? Dependiendo a si tienen gránulos en su citoplasma o no tienen gránulos en el citoplasma, se dividen en leucocitos granulares y en leucocitos agranulares. ¿Bien? En el proceso o desarrollo de los leucocitos, la célula madre pluripotencial se subdivide en una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. La célula madre mieloide va a dar a la unidad de formadoras de colonias de los granulocitos, ¿ya? Que son primeramente los neutrófilos, como pueden observar acá, que tienen gránulos que son de un aspecto lila pálido y tienen varios núcleos, se refiere de 2 a 5 núcleos, por lo cual se denominan también neutrófilos a los neutrófilos como polimorfonucleares porque presentan muchos núcleos. También tenemos los eosinófilos. Estos tienen los gránulos, como se puede observar, de un color rojo anaranjado, ¿ya? Y generalmente son binucleadas. Los otros tipos de granulocitos tenemos los basófilos, en el cual los gránulos son azul más fuerte y los núcleos generalmente son bilobulados. ¿Ya? La célula madre linfoide
da origen a los linfocitos, que son de 3 tipos: los linfocitos T, los linfocitos B, que se especializan en la producción de anticuerpos, y los linfocitos NK o Natural Killer. ¿Ya? Algo muy importante es que todas las células nucleadas del cuerpo contienen en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad. Como habíamos mencionado, los leucocitos, su principal función es la fagocitosis o eliminación de agentes internos o externos. Bien. Dependiendo a la concentración de la serie blanca, pueden haber patologías, ¿no?, o respuestas inmunitarias, aún como mecanismos de defensa. Por ejemplo, los valores normales son aproximadamente de 50.000 a 10.000. Cuando los valores o la fórmula leucocitaria se encuentra por encima de los 10.000, se denominará leucocitosis. Esto se puede observar en procesos infecciosos agudos, principalmente. Cuando la cifra de leucocitos se encuentra por debajo de 5.000, se denomina leucopenia. ¿Bien? El proceso o el mecanismo mediante el cual los glóbulos blancos nos protegen es un mecanismo complejo que incluye una serie de respuestas que generan al final la eliminación del agente agresor. ¿Bien? Primeramente, cuando existe el ingreso de patógenos, ya cualquier parte del tejido, generan una respuesta inmunitaria. Este ingreso genera una serie de respuestas, y esta serie de respuestas va a culminar con la eliminación del patógeno. Y empieza primeramente con que los neutrófilos empiezan a migrar hacia el foco infeccioso. Una vez que se encuentran en el sitio de foco de infección, los neutrófilos empiezan a marginarse, o sea, empiezan a irse hacia la periferia del vaso sanguíneo. Una vez que empiezan a marginarse, empiezan a rodar en la superficie del endotelio, la cual se denomina rodamiento. Y a medida que van rodando, pues se adhieren a las superficies del endotelio a través de sus receptores. Posteriormente, una vez ya adheridos a la superficie del endotelio del vaso sanguíneo, migran desde la luz vascular hacia el tejido mediante el proceso de diaparesis. Una vez que se encuentran ya en el tejido, inician el proceso de fagocitosis. Aparte de iniciar el proceso de fagocitosis, liberan muchas sustancias, ¿no?, citocinas, que favorecen que la respuesta inflamatoria se intensifique. ¿No? Por ejemplo, los neutrófilos liberan sustancias que favorecen la quimiotaxis. Los eosinófilos favorecerán la liberación de histamina, y así sucesivamente. Y de esta manera, de manera conjunta, eliminar el agente casual o patógeno. Las plaquetas. Las plaquetas son células anucleadas. Aproximadamente tienen un diámetro de 2 a 4 micras. Y su concentración se encuentra aproximadamente de 150.000 a 400.000 por microlitro. ¿Ya?
Las plaquetas también se originan a partir de la célula madre pluripotencial, que da origen a la célula mieloide, y gracias a la acción de determinadas hormonas, principalmente la trombopoyetina, se diferencian en unidades formadoras de colonias de los megacariocitos, ¿ya? La cual dará origen al megacardioblasto y este se diferenciará a megacariocito. Estas estructuras contienen aproximadamente fragmentos de 2000 a 3000 y cuando esto se fragmenta dará origen a las plaquetas, que son fragmentos del megacariocito rodeados por membrana plasmática. E en su interior, aparte, contienen muchos granos. Y la vida media de la plaqueta es aproximadamente de 5 a 9 días. Y su principal función es que interviene en el proceso de coagulación. Recuerden que cuando existe una lesión traumática en el cuerpo, existe sangrado. Y toda la serie de pasos que tienen por objetivo detener el sangrado se denomina hemostasia. Y esta hemostasia ocurre en 3 etapas, que son 1, el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario y por último, la coagulación. El espasmo vascular son respuestas locales ante el traumatismo y se producen secundariamente reflejo del dolor, se liberan sustancias por las plaquetas y existe un espasmo por el daño del músculo liso. Todo esto tiene por objeto disminuir el diámetro del vaso sanguíneo y de esta manera ayudar a disminuir la pérdida de sangre. La segunda etapa es la formación del tapón plaquetario, que ocurre en 3 etapas. Primeramente, cuando existe la lesión, las plaquetas próximas se adhieren al sitio donde se encuentra la lesión, lo cual se denomina adhesión plaquetaria. Una vez que se encuentran las plaquetas adheridas, empiezan a liberar sus productos para reclutar más plaquetas, lo cual se denomina la segunda etapa, la reacción de liberación de las plaquetas, en la cual liberan todos sus productos de sus granos. Ejemplos de estos productos son el ADP, el tromboxano A y otras sustancias. Esta reacción de liberación de las plaquetas favorece a que más plaquetas vengan, se adhieran y formen un tapón, y la cual se denominará agregación plaquetaria, dando como resultado el tapón plaquetario. ¿Bien? Y este tapón plaquetario pues evitará la pérdida sanguínea. Y por último pues tenemos la coagulación, ¿no? La coagulación es un proceso por el cual la sangre, que es un tejido conectivo o líquido, se transforma en una estructura semisólida como gel. ¿Bien? Cuando este proceso no ocurre, se denomina hemorragia. Cuando este proceso ocurre de manera muy rápida, se denomina trombosis. En la coagulación intervienen varias enzimas. También intervienen electrolitos como el calcio y varios factores de coagulación. La coagulación pues ocurre en 3 pasos, ¿ya? Primeramente tenemos el primer paso. En el primer paso se diferencia una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿ya? Pero las 2 vías mencionadas culminan con la activación de la enzima
protrombinasa. La vía extrínseca inicia con un traumatismo tisular que expone el factor tisular, ¿ya? Y culmina con la activación del factor 10 y junto con la asociación del factor 5 y el calcio, pues forman la protrombinasa. La vía intrínseca inicia con la activación del factor 12 y culmina con la formación o activación de la protrombinasa gracias al factor 10, el calcio y el factor 5. La segunda etapa, pues se denomina, la segunda y la tercera etapa, se denomina vía común, porque todos los dos vías ya confluyen y generan respuestas secuenciales. La segunda etapa culmina con la formación de protrombina a trombina gracias a la acción de la protrombinasa en asociación con el calcio. Y la tercera etapa culmina con la formación o transformación del fibrinógeno en fibrina, gracias a la acción de la trombina. ¿Ya? Recuerden que si la coagulación no tuviera mecanismos que detuvieran la coagulación, esta coagulación se seguiría extendiendo en todo el cuerpo y generaría muchos problemas, ¿no? Entonces, una vez que se ha formado el coágulo, pues el coágulo tiene que retraerse, consolidarse. Y esto es gracias a la fibrina. ¿Bien? Pero para evitar que este coágulo siga creciendo más y más y más y más, existe un sistema que hace que ese coágulo se detenga y se elimine. Y este sistema se denomina el sistema fibrinolítico, que se especializa en la eliminación del coágulo mediante el proceso de fibrinólisis. Y una de las enzimas muy importantes que interviene en esto es la plasminógeno, que se transforma en plasmina. También en la sangre existen varios factores coagulantes y anticoagulantes. Claros ejemplos de estas sustancias anticoagulantes tenemos la proteína C, la proteína S, la heparina y también la antitrombina. Todo este sistema mencionado actúan de manera conjunta. Ninguno de estos sistemas actúa de manera independiente, ya que alteraciones en uno de estos componentes conlleva a patologías que pueden ser leves o muy severas. Algo muy importante también es que los eritrocitos en la superficie de la célula o de sus membranas contienen antígenos, ¿ya? Y dependiendo a estos antígenos se generan los grupos sanguíneos, ¿ya? Existen varios tipos de grupos sanguíneos. Acá solamente nos vamos a enfocar al sistema ABO y al sistema RH. ¿Ya? Aquellos eritrocitos que en su superficie contengan antígenos A se denominarán grupo sanguíneo A, y en su plasma contienen anticuerpos anti-B. Aquellos individuos que tengan o eritrocitos en su superficie contengan antígenos B contendrán anticuerpos anti-A. Y aquellos individuos que tienen antígenos en la membrana plasmática del eritrocito A y B serán del grupo sanguíneo AB y carecerán de anticuerpos contra el sistema A o B. Y aquellos individuos que carecen de antígenos A y B son individuos del grupo sanguíneo O.
Y estos individuos contienen anticuerpos contra el sistema A y anticuerpos contra el sistema B. La determinación de los grupos sanguíneos es muy importante, ya que dependiendo del grupo sanguíneo se realicen las transfusiones sanguíneas. ¿Ya? Entonces, el conocer esto es muy importante. Existen muchos trastornos y varias enfermedades que pueden afectar ya sea a la serie roja, la serie blanca, los factores de coagulación, a las plaquetas. Uno de los trastornos más comunes que se ve de manera más frecuente es la anemia. La anemia pues se define como el descenso de la hemoglobina por debajo de los valores recomendados. Las causas pueden ser muchas. Por ejemplo, si falta hierro, se denominará anemia ferropénica. Si hay una pérdida aguda de sangre, pues la anemia es secundaria a una hemorragia. Si hay deficiencia de vitamina B12, megaloblástica. Si hay deficiencia de los factores que favorecen la absorción, se denominará anemia perniciosa. Si hay defectos en la hemoglobina, podemos tener enfermedades como talasemia, anemias falciformes. También dentro de los trastornos de coagulación tenemos deficiencia de algunos factores de coagulación, las cuales conllevan a enfermedades como la hemofilia o enfermedades oncológicas que pueden afectar a la serie blanca. Claros ejemplos tenemos las leucemias, que pueden ser de una serie linfoide o de una serie mieloide. Muchas gracias. Eso sería lo referente a la sangre. Recuerden que la bibliografía recomendada o indicada en este curso es Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora y Désiso, 15ª edición. Algo muy importante es que los videos solamente es una visión general, ya que es responsabilidad de todos los postulantes estudiar todo el tema. En caso de preguntas, dudas o aclaraciones, pueden acceder a la plataforma Classroom en la sección de preguntas del tema. Muchas gracias.